Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Chile y del mundo? Aquí estamos una vez más en este martes especial por muchísimas causas, tratando de tertuliar en temas de la contingencia, que son muchas y muy importantes y muy trascendentes, y al mismo tiempo para ayudar un poco a que nuestra comunidad, en cualquier lugar donde se encuentre, vea en el programa la posibilidad de crecer, de meditar, de reflexionar sobre la problemática grande que tenemos en este momento. Bueno, la problemática es un término genérico porque los problemas son muchos. Pero nosotros, con el trabajo permanente de nuestro Luis Morales Trujillo, quien nos coordina desde La Serena, Chile, y nos ofrece esta ventana para que nosotros podamos volar como desde ya hace más o menos 3 años en este Alas de Libertad, que esperamos también sea un poquito entretenido y sobre todo de crecimiento personal. Les damos la bienvenida, muy buenas noches a todos y a todas, y por supuesto lo que tengo que hacer con un tremendo sentimiento de aprecio, de cariño, de respeto y de admiración a mis panelistas. Buenas noches, Nilson desde Montreal. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está usted? Muy Contento de bien, verlo. gracias. Aquí estamos bien, pues después tuvimos un feriado de 4 días acá, entonces hizo muy bien, definitivamente ese descansito. Viernes y lunes fueron días libres, así que perfecto, fue súper agradable. Aún medio fresco, pero hubo días lindos. Eso sí, anuncian un montón de nieve para el miércoles y el jueves, así que los típicos coletazos del invierno, como la última manifestación, así como, no, si no se van a librar de mí tan fácilmente, va a caer de nuevo. Todavía Pero, Tom Brady. claro, pero se va a derretir rápido. Pero igual para la moral no siempre es bueno. Bueno,
el que sabe, sabe, ¿no? Después cuando empiezan los días lindos y tan, cae nieve de nuevo, igual un Y poquito tú, fome, pero ahí estamos. y tú como siempre, dispuesto a tertuliar. Hemos Sí, por supuesto. sabido, Nilson de Montreal, que hace 1 o 2 días celebraste un año más de tu aniversario de nacimiento. Así que nuestras felicitaciones desde Muchísimas nuestro gracias. programa para ti con un tremendo abrazo y los mejores deseos. Muchísimas gracias, profe. Se agradece efectivamente una vuelta al sol más. Exactamente, una vuelta al Esperemos que sol. la próxima vuelta sea llena de cosas, siga siendo llena de cosas positivas y cambios, Eso es. Y cambios. la próxima vuelta, y el próximo saludo de bienvenida, después de Nilson de Montreal, es para nuestro Isaac Emerson, desde Santiago de Chile. Buenas noches, Isaac. Bienvenido al programa. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Espero que Buenas noches. estén súper bien. Saludos a todos los que nos están viendo ahora. Saludos a los que nos verán en En diferido. diferido. En diferido. Cómo no, bienvenido y muchas gracias una vez más a ustedes por estar con nosotros, así como nuestro, repetimos, Luis Morales Trujillo, que no falta nunca. Y cuando falta, no falta, porque nos deja conectados. Hay tanto que ver, hay tantas cosas de las cuales conversar. En primer lugar, yo creo que es muy importante rendir un modestísimo homenaje, o al menos un recordatorio, porque este día sábado nos dejó don Martín Almada. Don Martín Almada fue un pedagogo, escritor, poeta, abogado, defensor de los derechos humanos durante toda la dictadura. Un hombre que se la jugó por defender la dignidad humana. Nos dejó este sábado. Él fue quien descubrió, destapó en realidad, los archivos del terror de la Operación Cóndor, ¿no? Que contienen las comunicaciones escritas entre policías y militares paraguayos, ¿no es cierto?, con sus pares de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Él destapó, entiendo que fue a Paraguay y encontró en miles, al menos la información que tenemos, de documentos escritos, por supuesto, donde se relacionaban y coordinaban las actividades de terror y de eliminación de los contrarios, los militares de los países mencionados. Sombrero, chapó, como dicen los franceses, a nuestro querido colega, gran persona, un hombre que se la jugó, como decimos, entero por defender la dignidad humana. Don Martín Almada, desde nuestra ventanita le enviamos el mejor de los deseos para que, si usted fue creyente, Dios le acoja con la inmensidad de su amor. Si no fue creyente, que descanse en absoluta paz, porque su misión en la tierra fue ampliamente realizada y cumplida. Un abrazo a donde usted esté en este momento, querido Martín Almada. Amigas y amigos, uno tiene que pasar en esta tertulia de una emoción a otra. Yo voy a referirme básicamente a entregar a ustedes lo que deberíamos, al menos vamos a intentar, desarrollar en este programa. En primer lugar, tenemos que hablar de la robótica, pues. La robótica, ¿no es cierto? Porque vamos a conversar de los robots humanoides japoneses, que es un temazo amplio. Eh, También tenemos que preguntarnos, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué le sucede a la especie humana? Con todo lo que está ocurriendo día a día, minuto a minuto, y normalmente, para desgracia de la misma
especie humana son cosas negativas. Vamos a conversar. Ojalá que tengamos el tiempo hoy para desarrollar un poco también sobre este tema. Y hay un tercer tema que, porque lo que le pasa al ser humano está, ¿no es cierto?, incluye la delincuencia, la criminalidad, ¿no? La corrupción con impunidad total. Eso es lo que hace retroceder a uno en la creencia en el ser humano. Sin embargo, hay que decir también que hay cositas interesantes que a uno como que le encienden, amigos míos y amigas mías, amigas nuestras, como que le encienden la esperanza en el ser humano. Mi compañera me decía que ayer vio un chiquitito de 5 años interpretando musicalmente la batería. 5 años. Un genio. Bueno, hay niños y niñas que son artistas desde pequeñitos y por ellos son los que van a comandar el mundo que viene. Ellos son chiquititos, pero ya van a tener su oportunidad. Eso a uno le da como cierta esperanza. Cuando hay agrupaciones de personas que se dedican a cuidar a los animales, a recoger a los animalitos abandonados, cuando hay alguien que riega las plantas, cuando hay alguien que saluda y sonríe en un ascensor, cuando hay alguien que le da el asiento a quien lo necesita, y un paradigma amplísimo de ejemplos nos hacen renacer las esperanzas en el ser humano. Y el otro tema que yo por lo menos quiero destacarlo hoy, al menos mencionándolo, se refiere básicamente a el atardecer de Potrerillos. Potrerillos, una ciudad, un nombre que nos toca personalmente porque en Potrerillos iniciamos nuestro trabajo profesional como maestro, formamos nuestro hogar, nacieron nuestros hijos y en este momento está viviendo desde hace ya varios años, en realidad, el atardecer. Y no necesariamente me refiero al atardecer cuando se pone el sol, que por cierto, desde Potrerillos era magnífico, maravilloso, el panorama que uno podía ver en el oeste, por sobre las montañas. Ese es un atardecer que era todos los días. Nos maravillábamos con eso. Pero el nombramiento que yo hago ahora de este tema se refiere también al atardecer de Potrerillos Patrimonio, el patrimonial de Potrerillos, que está cada día más deteriorado y las esperanzas nuestras de que sea declarado patrimonio nacional como que se han caído un poquito en el color gris por tanta tramitación. Ese atardecer es el que nos duele, porque pensamos en este momento en los cientos, en los miles de potrevillanos y potrevillanas, como nuestro Luis Morales Trujillo, por nombrar, ya que él es el coordinador del programa, están en este momento todavía con ese dolor del desarraigo, de haber sido, vamos a decirlo con todas sus letras, desterrado de su tierra. Tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar 10 años en Potrerillos y siento a ese territorio realmente con mi corazón muy acelerado cuando pienso en él, cuando veo programas de él, de Potrerillos, cuando veo videos de Potrerillos, de gente que está en este momento, más de 15 años han pasado desde que salieron, están aún sufriendo ese desalojo. Es un atardecer gris, es un atardecer feo, es un atardecer psicológicamente que por supuesto carcome por dentro. Tanta gente que nació, se crió, se desarrolló, formó su hogar allá y ahora aún
no logra ubicarse completamente en otros lugares donde los ha puesto la vida. Ojalá que pudiéramos tocar ese temita, si no, vamos a tener que continuarlo en el próximo programa, porque Potrerillos es muy importante. No nos olvidemos que esta ventana sale gracias a elpotrerillano.cl, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de tema y ver si podemos empezar nuestra tertulia agradeciendo, por supuesto, la sintonía de ustedes, amigas y amigos, con el tema número 1, el que mencionamos antes o recién, con respecto a la robotización activa. La robotización. Son tantas cosas que se pueden decir. Tal vez lo más alarmante es que esta robotización tiene, por supuesto, muchos aspectos positivos, pero también tiene los aspectos, vamos a decir, de incertidumbre. No sabemos qué puede ocurrir con la trascendencia que tienen los robots japoneses que ya están en este momento funcionando en Japón y que son verdaderos seres humanos. Ellos le llaman, aquí la información que hemos recabado, dicen humanoides. Sí, claro, en el fondo humanoides, porque todavía son comandados por seres humanos, ¿ya? He ahí el peligro. He ahí el peligro. Entonces, vamos a darle la bienvenida al primero de los panelistas, el que quiera comenzar con su comentario respecto de los robots humanoides japoneses. Y tal vez uno se preguntará, porque son como seres humanos, son prácticamente como seres humanos. Uno se preguntará, bueno, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Porque estos son creados por el hombre, no son creados por Dios. Amigas y amigos, Nilsson o Isaac. Tengo una La pregunta, ventana es vuestra. tengo una pregunta inicial que me parece, o sea, de partida es a nivel de progreso tecnológico me parece algo sumamente interesante, porque por supuesto que eso significa que haya llegado a un nivel de desarrollo tecnológico que permite justamente alcanzar similitudes increíbles con un ser humano, con un ser, o sea, usted mismo lo mencionó, son humanoides, ¿no? No estamos en el robot de los años 60 que lo caricaturizaban en los dibujos animados, en las películas, tipo, por ejemplo, La Guerra de la Galaxia, ¿cómo se llamaba? El EZ, el que se movía así como con un burrito, que tenía los bracitos, en fin. Los robots que veíamos en el cine y en los dibujos animados cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, en los años 80, Claro, los años 70, estamos a un nivel donde la apariencia de estos robots, la piel, la textura, los rasgos son realmente muy cercanos al ser humano. Eh, la pregunta que yo me hago, y ahí la verdad es que no tengo idea, la hago la pregunta, es justamente si estos robots están ya ligados a la inteligencia artificial o no, o si cumplen funciones muy bien especificadas, muy enmarcadas, digamos, por ejemplo, no sé, estamos hablando de robots para hacer aseo, estamos hablando de robots para acoger gente en el hall, en la entrada de un edificio, buenos días, ¿cómo está? O si estamos hablando ya de entes con un cierto nivel de autonomía. Eh, y creo que a la luz de lo que hemos conversado en los programas anteriores sobre la inteligencia artificial y las capacidades prácticamente infinitas que, que eso puede tener, eh, la integración de la inteligencia artificial al funcionamiento de estos robots puede conllevar bueno, un cierto peligro en la medida en que hay una pérdida de control del tema, ¿no? Eh, Yo noté, entonces, Nilsson, discúlpame, como es una tertulia, así que te puedo interrumpir. por supuesto, adelante, adelante, profe. Mira, yo anoté aquí algo interesante. Dice la robotización activa en Japón. Los robots pueden acompañar a una persona desde el nacimiento hasta su muerte, acompañarlo en todo sentido de la palabra.
y funcionan en el desarrollo, por el desarrollo de las redes neuronales y la inteligencia artificial. Bueno, eso ya nos da un elemento de respuesta bastante determinante entonces. Claro, Mire, yo estimo que toda herramienta tecnológica tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, todo depende del uso que uno le da. En el fondo, es como el tema de la inteligencia artificial misma, ¿no? Puede ser una herramienta fantástica, fantástica a muchos niveles, como puede ser, puede utilizarse con fines un poquito más macabros también, a nivel social, a nivel político, a todo nivel, ¿no? Eh, la existencia y el desarrollo de robots con capacidades muy altas, digamos, y de autonomía, pues implica también el famoso debate sobre, por ejemplo, si los robots nos reemplazan en diferentes fuentes de empleo, si los robots nos reemplazan en un sinnúmero de tareas para los cuales puede estar perfectamente utilizado, eso también constituye un desafío tremendo para las sociedades, para todas las sociedades. Bien que los robots, bueno, yo aquí no he visto ninguno todavía, pero Japón está en el siglo XXII. Aquí no he visto ninguno aparte de robot que lleva comida a mesas, según un proyecto muy, muy definido, pero no estamos hablando de ese tipo de robot en el marco de este programa. Eh, la verdad, en lo personal, lo veo como algo interesante, pero como todo avance tecnológico hay que enmarcarlo, hay que marcar su utilización. Y también está el tema del debate ético sobre, no sé, pues mientras más cercano el robot se parece a un ser humano, más existe la posibilidad de que se le puedan otorgar ciertos derechos también. Por ejemplo, puedo yo tener un robot, o sea, porque estamos hablando de, si yo, por ejemplo, poseo un robot, imagínense un clon mío, igualito, igualito a mí. Lo puedo poner a hacer aseo, lo puedo mandar a reemplazarme la pega, lo puedo mandar a, no sé, pues a sacar pasto, en fin, todo tipo de tareas que me puedan parecer desagradables, él los puede hacer. Pero si este robot tiene esa capacidad de procesar información y de tomar decisiones, por ejemplo, hay un tema ético súper importante ahí, ¿no? por supuesto. ¿Cuáles son los derechos de los robots? Me permito mencionar que hace ya un par de años hay una serie que está en Netflix, para quienes tienen acceso a Netflix, que se llama Luchi Chemyuji, una serie rusa. Mejores que nosotros, creo que se llama el título en español, y trata justamente sobre, bueno, la historia acontece en Moscú, obviamente, y escucho conversación de fondo. Quizás pueden cerrar su micrófono, hermanos, hasta que... Vale. Aquí no es. Entonces, vale. Entonces, bueno, en esa serie se trata de una robot en particular, creo que es Larisa, que se llama, que alcanza un nivel de perfección nunca antes visto. Bueno, la persona termina desarrollando sentimientos por su amo. La robot termina desarrollando sentimientos por su amo, es capaz de compasión, es capaz de ternura. Y bueno, eso también pone de manifiesto el debate ético que yo mencionaba. Sí. Eh, ahora bien, también me parece un poquito... eh, una parte de mí se preocupa del hecho de que en sociedades las sociedades que están como produciendo estos humanoides, que es Japón, es una sociedad que vive problemas sociales muy importantes a nivel de, bueno, un montón de problemas. La felicidad, por ejemplo, no es un elemento que no es una realidad para mucha gente en Japón, es gente que trabaja mucho, es gente que la tasa de reproducción de Japón es muy baja, las mujeres ya no quieren tener hijos, una parte no, una parte importante de los hombres hasta ya no están hablando de relaciones humanas con mujeres. Por ende está todo este tema del reemplazo del afecto, el reemplazo del contacto humano por seres androides. Existen, tengo entendido en Japón, muñecos robotizados que permiten tener relaciones sexuales sin tener que estar interactuando necesariamente, ni seduciendo, ni conquistando, lo que subraya un poquito el lado oscuro un poco del desarrollo de una sociedad, ¿no? Como en Japón. Claro. Y mucha gente dice, si quieres ver, o sea, si quieres conocer lo que va a pasar en el futuro en tu país, mira Japón. Observa lo que está pasando en Japón.
y con todo lo que las cosas lindas que tiene, una sociedad súper interesante, pero a nivel social existen muchos problemas de felicidad, muchos problemas de, 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 de- de ¿cómo se llama? De drogas también, a pesar de que Japón sostiene ser una sociedad prácticamente libre de drogas, pero las metanfetaminas están haciendo estragos entre los jóvenes. Están estos jóvenes que se encierran en su cuarto y que no quieren salir porque desarrollan fobia social, porque la presión social es extremadamente fuerte. Y bueno, estos robots vienen a compensar un poquito esta falta de contacto y de afecto, y no me refiero solo a nivel sexual, sino que me refiero a nivel en general, lo que constituye una solución parche, a mi juicio, porque sí, quizás alivia hasta cierto punto la soledad, pero al mismo tiempo no es una solución, no es hacia allá que habría que dirigirse si queremos aportar soluciones duraderas para una sociedad que está un poquito cándose. Primera Eh, intervención, hasta ahí llego. Sí, correcto, pues. Nuestra tertulia continúa con los aspectos importantes que ha planteado nuestro Nilsson de Montreal, y que tienen que necesariamente encontrar una opinión a lo mejor parecida o distinta, un aporte en todo caso de nuestro Isaac. Tuyo, Isa, dale. Estaba escuchando atentamente a mi hermanito. Yo creo que en realidad hay que mirar a varios lados. Japón, bueno, yo creo que hay que mirar a Japón porque esta conversación no es de hoy. Para nosotros que estamos en el occidente, es de ayer, pero la formulación, las formulaciones matemáticas, físicas, psicológicas, filosóficas, de ficción, de Del realidad, siglo pasado. o sea, los japoneses nos llevan por tiro y cancha, como dice mi hermanito, porque en realidad eh, han logrado, digamos, construir una cultura que piensa en las relaciones y en los conflictos humanos, porque en realidad uno pensaría que como que el tema, cuando uno piensa, por ejemplo, lo que acabamos de conversar, de decir, los derechos de los robots, la conversación pareciera estar enfocada en la humanización de los robots, pero en realidad la conversación gira en torno a los derechos del ser humano una vez que quizás llevados como por este anhelo de paradisiaco de que el ser humano se dedique a actividades más bien humanas y no estar preocupado por el trabajo, por ganar dinero, por tener que comer, por sembrar, por cosechar y todas esas cosas que hasta se dos vueltas a la esquina era el principal motor de la existencia Mm, humana. eh, Ellos van en el sentido contrario, es decir, o sea, qué queda de la humanidad y qué nos hace humanos si no tuviéramos que preocuparnos de el dinero, los alimentos, cultivar los alimentos, tener los elementos mínimos de existencia, que eso incluye, por supuesto, el placer del descanso, el ocio, el tiempo para pensar, para reflexionar, para el arte, para cualquier otra actividad que no sea, digamos, el trabajo, para no repetirme. Entonces, cada vez que se asoma esta conversación, en realidad, lo que las culturas asiáticas tienen detrás está, está enfocado desde ese ángulo, para preguntarse qué realmente es un ser humano, qué es lo que hace un ser humano. Lo hace su inteligencia, su capacidad de elaborar infinitas teorías sobre algo y corroborarlas y sobre esa teoría empezar a construir otras realidades o culturas, o está en otro lado el, el núcleo humano. Y esa conversación permanente entre robótica y humano es una característica de todo lo que han construido. Estaba leyendo que
lograron hacer que un robot bípedo con implantes de silicona y Ujú. tejido muscular reaccionara a la electricidad, ¿no? Ajá. O sea, ¿estamos hablando de los impulsos eléctricos dentro del cuerpo o externos? No, no, son dos piernas, ¿Ya? ¿cierto? Robóticas, envueltas en silicona Ajá, flexible, que además de esa silicona lleva una capa de músculo. ya. Aquí le pusieron el muscular, no músculo, tejido muscular, le aplicaron corriente al tejido muscular. Creo que la conexión de nuestro querido Isaac El está... tejido muscular, cuando no le pegan Isa, te perdimos durante unos instantes. Eh, ya, ahora no estamos escuchamos bien, todo lo que dijiste. Sí, Ahí ahora sí. sí. Ahí se ya, estabilizó. ahora estamos, ya. Decía que como cuando a uno le hacen la prueba de reflejo con un martillo en la rodilla, Ajá. que uno mueve automáticamente el pie, bueno, esta prueba iba en ese sentido, ¿no? Ya. Y claro, suena terrorífico, suena impactante, suena maravilloso también, hay que decirlo, suena maravilloso. Y nos vuelve a poner otra vez en el centro la pregunta, ¿qué nos constituye como seres humanos? Nuestra corporalidad, hay miles, bueno, yo creo que ustedes conocen, ¿no? Que hay miles de historias en la cultura popular japonesa sobre el tema de la conciencia, del espíritu, del alma, eh, versus seres biónicos, humanoides, robots, eh, hombres reconstruidos biónicamente o robóticamente. Es increíble. De hecho, hay una que alcanzó mucha notoriedad, que en inglés se llama Ghost in the Shell, el fantasma en la concha, La concha. o en la caparazón, ¿no? Y y esto estoy hablando que esto surgió como los años 80, ¿no? Como idea. Y en esa época ya se pensaba que seríamos capaces de construir cuerpos eh, esqueléticos, metálicos, por decirlo, para decirlo bien, que iban a tener funciones de tejido muscular viviente y que lo único que iba a constituir un rasgo distintivo de este tipo de seres iba a ser la memoria, porque hasta el cerebro iba a estar reemplazado físicamente, ¿no? Eh, y no están tan lejos, o sea, no estamos tan lejos ya. Hay lentes que el otro día estaba viendo una prueba de unos lentes para personas ciegas, lentes para personas ciegas. Es decir, O sea que reemplazar con esos lentes una persona ciega logra ver. ¿Eso? Ah, bypaseándose los globos oculares, O ya, sea, los ya. lentes porque estarían no es conectados de alguna manera con el cerebro exactamente, directa. y la misma información que entra en la retina y bla, 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 bueno, por unos lentes. Pum. Hicieron la prueba, todo el hombre caminó porque era una expo tecnológica. El hombre caminó y explicaban ahí cómo él estaba viendo en ese momento y en verdad era como un niño cuando empieza a desarrollar la visión, ¿no? Que ve entre borroso, pero que explicaban que probablemente también iba a vivir la misma experiencia en la medida en que el aparato fuera desarrollándose o desarrollando, digamos, ¿cómo se dice? Logaritmos propios para poder ir afinando su capacidad, ¿no? Eh, Tenemos implantes de todo tipo, tenemos hasta nanorobots, y se piensa en en la medicina nanorobótica. Entonces, en reemplazar partes humanas con aparatos. Entonces, claro,
un lado, podemos irnos por la línea de preocuparnos por qué va a pasar con los puestos de trabajo y el reemplazo de la robótica. Esa es una línea. Y Debería hacer un pantallazo a esta imagen, está muy buena. Isa, no sé si nos escuchas. Eh, Se nos fue Isa. Se nos fue Isa, sí. Interesante lo que estaba diciendo. ¿Y usted qué Ya. piensa, maestro? ¿Usted qué Mira, piensa de yo todo esto? de todas maneras creo que es necesario agregar que en Japón, por ejemplo, ya hay muchos empleados bancarios que son robots. Hay muchos empleados y empleadas de supermercados que son robots, etcétera. O sea, en este momento, incluso yo leía que dan el nombre de tres mujeres que son robots, tres robots que tienen, por supuesto, cada una con su nombre, y es admirable y es sorprendente que al verlas son seres humanos, pestañean, por supuesto, mueven los ojos, mueven sus manos, sonríen, modulan muy bien, la piel es humana, Lozana, claro, y perfecta, ¿no? perfecta. Mm. Incluso si tú le miras las pantorrillas a las mujeres porque las muestran allí, son exactamente como tejidos humanos. Y algo muy importante, una de ellas, no recuerdo el nombre porque no lo retuve, en japonés es un nombre más o menos así como acróstico, ¿no? Ya, Eh, Conoce todas las lenguas del mundo, wow, todas. wow. Se comunica en cualquier lengua y se comunica, vamos a decir, con la fonética de la lengua. Y las puede diferenciar al estar frente a una persona que hable cualquier idioma. Wow, Exactamente. Son eso me, capaces de tener una conversación, eh, vamos a decir, normal, ¿ya? Aunque todavía no han llegado a que ese robot sea capaz, por ejemplo, de contestar, de hacer un contrapunto con un interlocutor, no todavía, o sea, ¿ya? no puede debatir, amor. No puede, por ejemplo, Ya, ¿ya? Y ahí está lo que tú decías delante, querido Nilsson, con respecto a la, cómo la ética es fundamental en esto de la aplicación de la inteligencia artificial. Nosotros hemos conversado este tema ya en programas anteriores, sí. ¿no? Pero obviamente nunca podremos dejar de hablar porque la inteligencia artificial es una realidad del siglo pasado que viene y aquí en Chile, como se decía antes, nosotros estamos en la última parte del mundo, así que las cosas llegan, lo que por allá ocurrió hace 50, 60, 100 años, aquí llegó ayer, como decía Mm. Isaac, ¿no? Es cierto, pero eh, vamos a tener que seguir conversando sobre la inteligencia artificial y algo muy importante, sí, los beneficios son innúmeros, incalculables, los beneficios para la sociedad humana, para el ser humano, pero también hay que pensar en los inconvenientes, en la posibilidad de que el ser humano pueda manipular de tal manera la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que nos lleve a algunos desastres, como por ejemplo apretar el botón de una bomba atómica, por poner un ejemplo, ¿no? No, Eh, claro, justamente a eso me refería, no sé, cuando hablabas de posibilidades infinitas, que justamente como cualquier progreso, es como el tema de los celulares, ¿no? El Exactamente, debate por o contra los celulares en nuestras vidas, o sea, hay opiniones muy válidas que rescatan y que defienden posturas muy distintas sobre el tema. Eh, yo creo que, por ejemplo, hablando del tema del empleo.
que es un tema que por supuesto nos puede preocupar, porque lógicamente aún estamos en el paradigma en que tenemos que trabajar para comer, para sobrevivir. Lógico. Ese problema y le estoy reflexionando en voz alta, no es algo que he reflexionado ni que tuve tiempo de reflexionar mucho durante el día, pero ese problema nos afecta en la medida en que tenemos un sistema, justamente el sistema económico actual, y me refiero al neoliberalismo. Ese sistema económico nos fuerza a funcionar de esa manera. En la eventualidad en que, por ejemplo, imagínense que todos los puestos de trabajo necesarios para el funcionamiento del sistema puedan funcionar con robots que hacemos con los humanos, entonces. ¿Quién los alimenta? ¿Qué sistema de qué sistema tenemos que dotarnos como sociedades o como sociedad globalizada para poder asegurar el bienestar de los seres humanos sin que la persona esté obligada a trabajar, por ejemplo? Y me estoy proyectando muy lejos aún para nuestra realidad, pero en Japón, como Isaac decía muy bien hace un rato, hace tiempo que están debatiendo esos temas. Eh, entonces, creo que... Hola, hola, hola. Recién quedaste congelado, te saqué un pantallazo por si acá, muy bueno. Eh, eh, entonces, claro, el tema es que eh, ¿Tú en te el imaginas, contexto... Nilsson, te imaginas obreros agrícolas robots? Porque que hay que seguir sembrando, ¿no? Eso ya Además, existe. Sí, sí, yo creo que existe, bueno, existen máquinas que hacen, no sé, nunca he visto obreros como tal, humanoides trabajando en el campo, pero Sí. existen máquinas súper automatizadas, la producción agrícola está ya muy, muy tecnologizada, si es que existe la palabra, De definitivamente. hecho, es la más. Bueno, en los países en desarrollo, porque en los países, De hecho, es la más al nivel en que no necesitan humanos manejando las máquinas. Está todo, donde ha alcanzado mayor robotización en cuanto a mecánica es en la agricultura. Y es interesante ese tema porque para todo, no solamente para la es que cosecha. mi observación va por el lado, cuando yo preguntaba recién, ¿te imaginas obreros agrícolas que sean robots? Es un poco para humanizar la situación, ¿no? Porque los otros, máquinas sí, por supuesto, ¿no? La trilladora ya vino a revolucionar el campo agrícola, pero, por ejemplo, en las calles, decía yo, cuando recién no estuviste con nosotros, Isaac, que tuviste dificultades tecnológicas, decíamos con Nilsson, en Japón ya hay muchos empleados y empleadas de distintas faenas que son robots y se parecen tanto a los humanos, tanto que uno en un momento dado no sabe si está hablando con un robot, pasó un robot por el lado tuyo o bien es un ser humano, ¿no? Eh, por eso es que cada vez es más importante, al menos esta es una opinión muy personal. Yo creo que uno de los quehaceres filosóficos más importantes en este momento es la ética. Tenemos que trabajar la ética, tenemos que explicar la ética y tenemos que aplicar los principios éticos. Porque así como va en la pregunta que yo hacía adelante, es verdad, ¿qué pasa con el ser humano? Así como va el ser humano en este momento, eh, nadie nadie va a terminar confiando en nadie. No hay confianza. No la hay. ¿No? Y la ética allí es, pero realmente importante. Para qué es lo que debo hacer, qué es lo que no tengo que hacer en beneficio o Es que eso perjuicio. también depende, maestro, eso depende de mucho de las culturas. La ética no es, aún no es universal. compar- claro, tenemos principios éticos universales, pero en su aplicación es totalmente distinta. O sea, Pero siguen siendo éticos, por ejemplo, donde sean, siguen siendo éticos. O sea, la sí, pero, palabra ética esencialmente tiene una semántica que abarca a todo el mundo, a cualquier cultura. sí, pero El la manera en que individuo que la manera en que trabaja. se hace la praxis de esa ética es totalmente distinta y lo vivimos Ah, nosotros claro, lo por vivimos por supuesto. ejemplo, lo vivimos a propósito de robots, a Es propósito de distinta, pero eso tecnología. no significa que no exista y que No, no no, sea no, aplicable. pero siendo distinta, entramos en conflicto.
Y Justamente. si me deja, le voy a poner un ejemplo. Mm, Nosotros, ilusamente, creemos que estamos dando una batalla ética, por ejemplo, en cuanto a la privacidad de datos. Ese es Occidente, luchando por establecer ciertas bases éticas para el control de la privacidad de datos, para el uso de la inteligencia artificial. Esa es una fantasía nuestra, es la manera en que nosotros entendemos la ética y la aplicamos. Voy a recordar lo que conversábamos en pandemia. En pandemia, en Asia, hubieron ciudades que no tuvieron que hacer ningún, ¿cómo se llamaba? ¿Confinamiento? Bloqueo, confinamiento, porque todo estaba automatizado de tal forma, a tal nivel, que podían seguir funcionando perfectamente sin tener que ser ninguna clausura de nada. Es decir, el nivel de uso de los datos de las personas, yo los comenté y los sigo comentando, llegó al grado en que a una persona que recién se había hecho un PCR a la salida del trabajo, se fue en dirección a su casa, los datos ya en el trayecto ya habían obtenido los resultados y había dado positivo por cámaras, por supuesto por el celular, pero por cámaras lo rastrearon hasta la estación del tren y enviaron a los policías que estaban en esa estación a detenerlo para indicarle dónde tenía que irse a hacer eh, El su confinamiento. cuarentena. Claro. No lo alcanzaron. Subió al metro, al tren en este caso, porque son como trenes, subió al tren. Adentro del tren con cámaras enviaron mensajes de texto a las personas que estaban alrededor de él Ujú, para que no se le acercaran y le exactamente. advirtieron que debía bajarse en la próxima estación para poder enviarlo al confinamiento. A la fuerza, obvio. Y a la fuerza, porque además fue a la fuerza, no podían salir, les Estamos brindaban todos hablando de China, los... ¿cierto? creo que, En no, China. no sé si fue, supongamos que fue ahí porque la verdad es que no Sí. lo recuerdo exactamente, pero además le ofrecían los servicios para estar en confinamiento, es decir, el tipo no tenía que salir ni siquiera a hacerse un PCR, porque llegaban a su casa, las compras las hacía por internet, o sea, todo automatizado a un nivel tal y sin ningún tipo de resistencia por las personas, de modo que al final lo que para nosotros sería una falta de ética absoluta, para ellos es lo que el Estado, las empresas y las personas deben hacer. No, no hay ningún cuestionamiento, es deben hacerlo. Claro, Y los principios, estamos hablando de un país donde el bien común, el bien colectivo prima sobre los derechos individuales, como China, por ejemplo. Todos los países de confesión, de influencia confucianista funcionan de esa manera. y los a ver, principios éticos que manejan son los mismos Pues, que tenemos nosotros. es que no tenemos que confundir los niveles, queridos míos, por favor. Lo que tú estás planteando, Isa, es, claro, a nivel práctico, a nivel externo a la interioridad humana. Pero en la interioridad humana, que es de otro nivel, yo sé perfectamente, cualquiera sea mi cultura, lo que es bueno y lo que es malo, lo que puede perjudicar a los demás o los puede beneficiar. Yo internamente sé cuando estoy haciendo algo que es malo, lo sé, aunque yo hable el idioma que sea y la cultura que sea. Internamente el ser humano tiene esa, vamos a decir, esa cualidad, esa virtud de saber lo que es bueno y lo que es malo, ya sea para él o para los demás. Ahora, Es que si no, no tendríamos diferencias de cultura, maestro. igual, por eso te digo, pues es perfectamente posible aplicar un concepto ético a nivel universal. Claro. Por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, para mí y mi entorno y mi Mm, país,
Que una mujer sea profesional no solamente es una cuestión ética, que todos deberíamos éticamente abordar, como país, como sociedad, lo que sea, política, gobierno, todo, pero en otros países es al contrario. Es éticamente muy bien aplicado que la mujer no tenga ese acceso, porque no está pensado la ética desde esta perspectiva. Y por eso es que tenemos diferencias culturales, si no, no habría necesidad ni siquiera de tener fronteras, estaríamos todos iguales nomás. Mm. A ver, Bueno, matar a alguien en nos estamos desviando del tema de la Sí, robótica, en todo caso. matar a alguien, quiero decir esto, Ya, discúlpenme, matar a alguien en cualquier cultura es bueno o es malo. en depende, yo Ustedes creo. me cultura. dirán, depende por qué se le mata, Claro, ¿verdad? exactamente. Y ahí viene toda la nomenclatura religiosa, etcétera. Bueno, yo, Política. política, yo soy partidario, yo tengo la creencia, no solamente la Ujú, idea, tengo la creencia de que bípedo, cualquier individuo bípedo es capaz de saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, en cualquier cultura. Esa es mi posición. Y Una yo los persona ujú. sana de mente, por supuesto. ¿Perdón? Una persona sana de mente, que no tenga Ah, ninguna, por supuesto, claro, claro, eso sí. obviamente, Ujú, ya. Yo creo que ese tema de la ética, que es tan importante por otro de la inteligencia artificial y de la robótica, ¿no es ujú, cierto? Vamos a tener que nosotros volverlo a desarrollar. Ya hemos hablado de ética por allá hace unos 2 años. Refrescar conceptos para nuestros amigos, para la población, para la gente que nos ve, ¿no? Que tengan clarito, porque esto va a desembocar en el segundo tema que tenemos para esta noche, eh, ujú. en lo que tiene o no, puede y no puede hacer desde el punto de vista ético. Y aquí, Isaac, voy a hablar, me refiero básicamente a la cultura, sobre todo latinoamericana, sobre todo, ¿ya? Occidental, digamos, ¿no? Occidental, ¿ya? Eh, yo le decía recién cuando te fuiste, Isa, le decía a nuestro Nilsson de Montreal que en Japón hay mujeres, 3 mujeres que las han, las han fabricado como robots que son casi perfectas. Incluso una de ellas, decía yo delante, habla todos los idiomas del mundo, todos. Es capaz de comunicarse en todos los idiomas. Ahí vamos. Por lo tanto, cuando Nilsson planteaba la tremenda preocupación del trabajo, claro que sí, los trabajos se van a ver, en- se van a enfrentar, ¿no es cierto?, a situaciones de cesantía tremendas, porque el ser humano, eh, el robot va a hacer, lo va a reemplazar. Como decía yo, eso nos va a forzar a rever justamente toda la organización de la sociedad y por ende Exacto, el funcionamiento de la economía, de cómo se generan ingresos. absolutamente. Es un Y la cantidad, tremendo desafío. claro, y la cantidad de trabajos que hagan los robots nunca va a ser igual, siempre va a ser esa cantidad superior a la cantidad de trabajos que cree la robot. ¿No? Eso yo lo leía en un artículo hoy día que me pareció muy interesante. Sí, la robótica, claro, va a crear otros empleos, por supuesto. Pero también esos Ujú. mismos empleos, otros robots se los van a ir Bueno, usurpando. pero capaz que esta maravillosa invención, el avance tecnológico humano también va a significar el fin de la especie humana. Y Pues, para nosotros algo absolutamente dramático, por supuesto, que la especie humana desaparezca, pero desde una visión un poco más amplia, quizás eh, es la etapa que nos tocó vivir y que más allá nosotros dimos luz a otra fuente de vida en el fondo, porque si los robots tienen la capacidad de pensar y de aplicar la tecnología que nosotros mismos hemos ido desarrollando y perpetuarla y mejorarla, eh, van a ser capaces hasta de reproducirse, hasta de autorrepararse.
El único tema que le veo ahí como más complejo es el desafío de qué se hace con toda esa chatarra, ese material que se va a ir produciendo para... Pero quizás no van a necesitar reproducirse porque a lo que van a ser eternos y la especie humana quizás va a ser un mal recuerdo nomás por algún momento. Es interesante eso que tú planteas, hermanito, porque Ay, ay, ay. Sí, así como las ideas sobre Dios o dioses o diosas ajá. se antropomorfizan, las ideas de robot tienen ese mismo componente cuando se los piensa. Y en realidad no atendemos a la realidad de la generación robótica. Porque en este momento, ¿en qué área un robot humanoide podría reemplazar a un humano? Bueno, un humanoide, ¿no? Podría ser, ponte tú, qué sé yo, atender en el hall de entrada de un edificio, de un hotel, por ejemplo, que reciba habitantes de todo el planeta y por lo tanto tenga que manejar todos los idiomas posibles. Estoy hablando de robot androides, ¿ah? Con cara Sí. humana y todo lo demás. Policías que Eh, apliquen la ley sin ser objeto de corrupción, por ejemplo, que no puedas difícil, corromperlo. No sé, difícil. es que depende de la capacidad del robot de O sea, yo creo que es difícil en el desarrollar sentido de que ese... no por la capacidad del robot, sino que por lo que implica el ejercicio de la policía. O sea, porque aparte de conducir un vehículo que no tendría la necesidad de conducirlo, lo conduciría nomás. De detectar o de ser, pongamos que lo llaman, ¿ya? Y tiene que ir a Mm. enfrentar violencia intrafamiliar. Te tiene que bajar, te tiene que poner a caminar, tiene que ir a llegar al lugar. Eso un robot todavía no tiene la capacidad como para automáticamente definirlo, ¿no? Pero proyectémonos, quizás en 20 años más va a ser pan comido, Claro, no, y el robot va a correr y en fin, claro. O eh, sea, las y, y, y posibilidades el, son... y, el, te- y el tema ahí va a tener que ver con eso, ¿cachai? Mm. Como con qué realmente puede competir el robot con el humano y en qué otras áreas definitivamente no jamás lo podría llegar a hacer. Inclusive pensando en la mal llamada inteligencia artificial, que todavía es básicamente un conjunto de premisas que se meten en una caja y Claro, tratan de responder, ¿no? A cuestionamientos, pero todavía no tiene la capacidad de generar conciencia y de resolver problemas de manera autónoma, a no ser que Aún. efectivamente uno haga un PromptT gigante y le dé todas las órdenes hasta que complete todo eso y listo. un A poco lo, de ma- eso, a por lo, ejemplo, lo ¿Ah? planteó Nilsson, y ahora me gustaría que está relacionado con lo que está diciendo Isaac, ¿no? Ujú. Eh, que nos hiciéramos la pregunta, ¿y qué pasa con los sentimientos? ¿Desarrollan los sentimientos? ¿Podrán desarrollar los sentimientos los robots? Ay, 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 es complejo. Es todo Bueno, un tema, ¿no? Depende de la capacidad tecnológica para almacenar un banco de datos relacionado con las emociones. O sea, a esta altura yo no me atrevo a negar ninguna posibilidad, la verdad, para ser sí, honesto. Yo me Eh, pregunto algo antes de eso, mm, dale. que también tiene que ver con el enfoque cuando se abordan estas disciplinas de la robótica y de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la utilidad de los sentimientos? Porque sí, Reconfortar, ¿la utilidad reconfortar de qué? nuestras necesidades humanas. ¿cuál es la utilidad de los sentimientos? Ah, ya, Si tuviéramos que, y como tú dices, hermanito, lográramos sintetizar las emociones y te las implantáramos al robot, robot. ¿cuál es su utilidad? En un mundo de Depende, robots, la ninguno. utilidad ahí estaría relacionada directamente con la independencia o la autonomía que se logre dar al robot. Es De que, claro, repente por el robot, ejemplo, si un robot Pero desarrolla, por ejemplo, dependencia afectiva, ponte tú, dependencia afectiva, o sea, el un robot, robot tóxico, robot emocionalmente tóxico, tóxico. pero es que proyecté, bueno, quizás es una proyección naturalmente humana de ver las cosas de esa Es manera, pero antropomórfica, es súper claro, sí, pues, antropomórfica. antropomórfico, ¿verdad? Lógico. pero es Sí, totalmente natural que lo veamos de esa manera, somos no, humanos. si yo no digo, no, si yo no digo, pero se entiende que esa es como una inclinación natural
cuando en la raíz misma de la pregunta hay una cuestión que soslayamos por ser tan básica. O sea, ¿para qué va a ser útil que un robot sienta, tenga la capacidad de sentir Que emociones? llore, ¿Ah? No estoy, claro. no estoy, no estoy, estoy hablando de emociones, ¿no? Y esa pregunta en realidad no es para el robot, es para nosotros. ¿Cuál es la utilidad de nuestros sentimientos? ¿Para qué nos sirven? ¿En qué nos constituye el sentir emociones? Se lo van a preguntar a la química planetaria. O sea, y claro, podemos abordarlo desde la química, la electroquímica, pero hay un peldaño ahí, ¿no? Que escapa a la ciencia misma. Entonces, podemos recurrir a la psicología. De hecho, la psicología y el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial y machine learning, que están yendo en la dirección de poder imitar el cerebro, se están haciendo estas preguntas por lo mismo. Porque hasta ahora, todo lo que sabemos del ser humano pareciera, pareciera eludir la pregunta de su esencialidad. Del ser humano Llámese mismo. espíritu, alma o lo que sea, ¿no? Va a haber que El centro. explicarse muy bien esto de las redes neuronales. Yo creo que por ahí va a ser Claro, muy importante. Muy importante. claro. Sí, señor. Claro que es importante y para allá van todo lo que es desarrollo tecnológico para... estaba leyendo que crearon una especie de silicio artificialmente, pero creo que es un tipo de silicio que permite hacer no sé cuánta, no sé con cuánta rapidez y no sé con en cuánta cantidad, capacidad de información para los chips del futuro, que del futuro, de la vuelta a la esquina, ¿no? La Del vuelta a la esquina. próximo, de la vuelta a la esquina, ¿no? Entonces, y eso nos indica que nosotros o sea, esto que llamamos la testa, ¿no? Tiene un componente que para nosotros todavía es difícil de imaginar y de mensurar, de medir. O sea, realmente nos atrapamos ahí y decir, claro, esa emoción viene de que se subió tal electroquímico, llegó con tanta rapidez al cerebro, movió tal músculo, hizo tal reacción. Nos podemos dar todas esas explicaciones con bastante certeza a nivel biológico. La feromona, el olor, la luz, el tono de voz, el levantar las cejas, las expresiones faciales, todo eso tiene hace rato bastante estudio, pero eso es lo que realmente constituye la emocionalidad de las personas, sus sentimientos, o eso que llamamos espíritu o alma, o lo que sea, que pareciera ser el centro, pero que todavía se nos escapa constantemente como para decir, "Ah, aquí está el alma, aquí está el cuerpo". Y ¿Ustedes se vamos acuerdan? revisando todo, po. Vamos revisando todo, porque antiguamente el cuerpo, en la manera más primitiva, el corazón no estaba aquí, el corazón estaba acá, en la guata. En la Los vuelta. avances científicos en la Edad Media y descubrieron el corazón, y bueno, en realidad parece que sí, esto es el corazón, no es la guata, este es el corazón. Y ahora volvemos otra vez a, oye, pero parece que gran parte de las neuronas ¿cómo se llama? Que tienen relaciones con el estado de ánimo, vienen desde el estómago. Exactamente. Y La depresión, por ejemplo. la Sí. microbiótica y la macrobiótica nos dicen que una buena alimentación produce buenas conexiones cerebrales. Entonces, estamos dándole vuelta. Descubrimos que esto es así, que esto va para allá y no nos damos con el alma, nos damos con el espíritu o lo Ajá. que sea que pensemos que es lo que nos constituye. Habría que preguntarle Hermanito, al... hermanito, diga, hermanito, lo No, vi no, es que... que vi una reflexión en relación al tema, al otro tema que el profe había propuesto, de Ujú. la delincuencia, de un poco como la gente está como pelando el cable, como se dice en buen chileno. ¿Será que la alimentación industrial nos está jodiendo la vida como Ah, sociedad moderna? Vamos a usar marketing light Ujú. que dice que somos lo que comemos. Ajá, Bueno, en la primera etapa de este marketing light tiene razón. sí, Efectivamente, somos lo que comemos. Si no comemos cosas que cuiden nuestra, eh, ¿cómo se llama? Microbiota, nuestra flora intestinal, flora intestinal. nos va a ir como el ajo. Nos vamos a andar con depresión,
Realmente el cerebro no va a pensar mejor. nuestra alimentación nos está llevando a un punto O bastante sea, dramático a o muchos sea, niveles. en el Congreso Futuro de hace 5 años atrás trajeron a una experta que había demostrado cómo la evolución de la alimentación en el ser humano influyó directamente en el desarrollo del cerebro, por esta cuestión del estómago-cerebro. Entonces, no es baladí que ahora nos estemos preocupando por aspectos que antes no nos importaban, porque nos decían, qué sé yo, la electroquímica del cerebro dice que la persona con depresión debe tomar litio, porque le falta litio. La bipolaridad tiene ese componente, hay gente que toma litio, pero parece que esa no es la única, ni la primera, ni la más importante respuesta en este tema. Y parece que Claro, sí tenemos que preocuparnos en lo que nos metemos a la boca, y que compone nuestras entrañas, nuestro nuevo corazón, ¿no? Eso es de perogrullo. O sea, una amiga se reía hace un tiempo atrás, le decía yo, Chile es un país bipolar, más Chile produce litio, igual Chile consume litio, igual se acaba la bipolaridad. Solución mágica. Tenemos todo, perrito, tenemos todo para mejorar como sociedad. ustedes Entonces, se han fijado que los japoneses en general físicamente no demuestran la edad cronológica que tienen, ¿no? Y ocurre que el japonés que inventó a esta mujer que es robot, ujú, que domina todos los idiomas, etcétera, es ujú. tan perfecta, vamos a poner todavía comillas, tan perfecta, que a mí no me extrañaría que el próximo año a él lo postulen a un premio Nobel, porque es un genio. De acuerdo a lo que hizo, es un hombre que domina, mira, prácticamente se maneja en todos los dominios de la tecnología, un hombre completísimo. Y tú lo ves, parece un muchacho, ¿ya? Capaz de prácticamente hacer un ser humano, todavía humanoide, sí, todavía humanoide. Yo me pregunto, y mira, a veces yo no soy capaz de borrar un mensaje en el celular, ¿ya? Miren las diferencias, ¿no? Y el hombre este tiene, qué sé yo, debe tener por ahí por los 55, 60 años, cuando tú lo ves es un muchacho de 30, 32 años. Estamos hablando de Hiroshi Ishiguro. A lo mejor así, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Pero ¿Cómo se ese llama la robot? Porque hay varios nombres de robot. sí, yo Creo que es hoy día leía que, Actroid. école, Actroid. It's a exactamente, type of android with strong visual human likeness, desarrollado por la Universidad de Osaka, manufacturado por Kokoro compañía. eso es lo que Fue dice, ya. revelada en 2023, pero ha tenido nuevas versiones que han sido producidas y que se han ido mejorando. Y hay una foto, por cierto, y efectivamente es impactante el parecido al ser humano. Es increíble. No, es igual, ¿Cómo? es prácticamente igual. Disculpa, hermanito, ¿cuál es el nombre de la empresa? ARCHAX. Eh, espérate, no, espérate. Manufacturado, bueno, concebido y desarrollado en la Universidad de Osaka, pero manufacturado por Kokoro, con K, Kokoro Company Limitada, Ah, ya. de Animatronics, división de Sanrio, como Sanrio, Sí. S-A-N-R-I-O. Claro, ellos fueron los que crearon esta robot. Vale, porque Yo les voy a mandar, hay otra que se presentó, disculpa, hay otra que se presentó hace poco que se llama Ameca, A ver, Ameca. que es un robot autónomo que utiliza los modelos de lenguaje de los chats GPT-4 y que tiene un comportamiento humano facial muy El avanzado también. 2021, ¿cierto? Eh, sí, es posible. La imagen que yo veo acá es de mucho menos, mucho menos parecido al humano que la que te mencioné hace un rato. La Sí, imagen que yo estoy viendo, en todo caso. sí, e igual se presentó hace poco en el Ya. Mobile World Congress de 2024. Sí, sí, aquí lo veo sonreír, de hecho.
sorprenderse, efectivamente. O sea, claro, sí, sí, han habido progresos tremendos a nivel de gestualidad, pero a nivel físico aún es como No, metálica o o sea, metal. es como un busto en este momento, más que un androide. Es como un busto nomás, de aquí para arriba. El Mira, que yo veo tiene lamentablemente, cuerpo. El que yo veo Vale. tiene lamentablemente cuerpo este en su es un totalidad. tema tan interesante Sí. y al mismo tiempo tan complejo que yo creo que no hay programa prácticamente que pueda agotarse, ¿no? No, por De manera que supuesto. Nos vamos a tener falta un que montón de dejarlo hasta aquí. información Muchísimo. para... Estamos balbuceando aquí nomás, Claro, maestrito. Nada más, claro. nada más. Porque Son puros tenemos balbuceos. que conversar un poquitito, queridos contertulios, respecto de la pregunta que se había hecho, ¿qué le pasa al ser humano? Básicamente pensando en la delincuencia, en la criminalidad, por supuesto, en la corrupción y en la impunidad, que son elementos que van juntos, ¿no? Leía yo alguna vez que la corrupción ha existido siempre, eh, pero ahora tenemos la corrupción con la impunidad. O sea, yo puedo ser corrupto y no me pasa nada. Finalmente no me pasa nada. Um, Cuando hacemos la pregunta de qué le pasa al ser humano, justamente estamos yendo, tenemos que irnos por los ladrillos, ¿no es cierto?, de la ética, ¿no? Eh, Leía yo hoy una señora chilena que torturó a su hijita hasta que la mató, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, es un problema de salud mental, puede ser. No, son los Eh, chemtrails. ¿Perdón? Ah, No, era ya. una estupidez. Dije aludiendo a una teoría conspirativa en la cual no creo. Lo de los chemtrails, los gases que los aviones reparten en el cielo, los Ah, aviones ya. comerciales para transformar a la gente en seres humanos desquiciados. Nos están intoxicando. Nos están intoxicando, claro. Ya, ok, Nos entiendo. están cambiando la química cerebral. Elementos como hacer el mal, la criminalidad, la criminalidad. Pero usted cree que eso, o sea, ¿usted cree que hay una recrudescencia de ese fenómeno? Yo creo que sí, yo creo que sí, o será que ahora los medios de comunicación Yo creo que tenemos más muestran, acceso a esa información claro, tenemos más acceso. y los Sí. medios de comunicación se dan un gustazo en repetirla en bucle, no sé, En Bluclé, exactamente, a repetirlo incansablemente en un mundo donde la información nos llueve por todas partes y nos contamina la mente. Yo sinceramente, yo no creo que el ser humano sea mejor o peor que antes. Quizás una parte de la humanidad se ha liberado de eh, un cierto dominio por parte de las religiones, lo que le ha dado quizás, y quizás, porque no tengo la respuesta para todo eso, un poquito más de libertad de actuar sin sentirse culpable, porque las religiones han actuado mucho con el tema de la culpabilidad, sobre todo las religiones teístas, siento yo. Pero yo no creo que el ser humano sea más perverso que antes o atrocidades se han cometido a lo largo de toda la historia humana. Creo que el factor acceso a la información ha sido crucial para darnos la impresión de que estamos viviendo tiempos particularmente difíciles. Por ejemplo, hablando particularmente del tema de la criminalidad, lo mencionamos creo hace uno o dos programas atrás, que bueno, en Chile, por supuesto, por fines políticos, eh, la derecha martilla el hecho de que estamos mal, de que la criminalidad, de que Chile nunca había estado tan mal, cuando en el fondo las cifras muestran que el país no está tan mal a ese nivel. Las cifras reales, objetivas, ¿no? Más científicas, demuestran que Chile no está viviendo una crisis particularmente de criminalidad y de hechos delictivos en general, o sea, comparativamente a otros países, por ejemplo. Entonces, es fácil, y a las porque, propias mediciones internas. claro, porque ¿qué buscan esas noticias del fondo? Es generar miedo a la gente. Eso genera desconfianza, ¿no? Lógicamente. ¿Y quién gana con eso? Justamente lo hacen en
en épocas electorales. Por supuesto, por supuesto. De hecho, y se diaboliza al gobierno de turno, en este caso el gobierno de Boric, para tratar de hundirlo para el objetivo de ganar la elección y ganar poder. Entonces, yo no sé hasta qué punto, o sea, hay cosas que se están viendo en Chile ahora que antes no se veían, es posible, es muy posible, pero cosas que ya también pasaban en Chile antes, ¿no? Que, para las cuales no necesitamos ningún tipo de influencia extranjera. Tenemos nuestros malitos en Chile, nuestras personas malas naturalmente y autóctonamente chilenas que son capaces de hacer todo tipo de atrocidades también, ¿no? Entonces, no sé, yo no estoy convencido que vivamos un periodo de manera más objetiva, un poquito, en un periodo que sea particularmente eh, Yo, grave a ese nivel. yo sí Hay, considero que hay una especie de corrupción. hay una, Voy a hablar de cómo, por ahí iba yo. Sí, sí, más que la violencia o la ¿Te refieres inseguridad corrupción a nivel económico? a todos los Corrup- niveles. ya. Corrupción a todos los niveles. O sea, a nivel económico ya desde el 2005 en adelante. Los famosos, el caso SQM y todo lo que vino en adelante, las boletas truchas por parte de todos los partidos políticos, después exacto. la corrupción en el carabinero, los militares, la PDI. Eso viene Las del instituciones. 2005 acá. Eh, ¿Estamos hablando de los me- Chile o a nivel global? Porque en la época Yo de estoy los hablando de romanos, Chile, ya, porque objetivamente para tener una referencia y no hablar así como de ya. movimientos globales, pero de Chile, que en los 90 se hacía llamar a sí mismo los jaguares de Latinoamérica, y era un orgullo decir que Chile era, dentro de Latinoamérica, no era un país corrupto como México o como Colombia. Bueno, desde 2005 en adelante, en realidad sí hemos vivido eh, no la bajada, sino que la subida, en cuanto que empiezan a destaparse, y a destaparse, a destaparse Yo creo que sucesivas ha habido más, corrupciones. pero ¿será que un destape de olla más que un aumento de la... Exactamente. Y Sí. ahí es donde uno está perdiendo toda la confianza porque estamos en un momento en el donde todas las instituciones son eh, posibles de am, desconfianza. ¿Cachai? O sea, no hay ninguna institución en este momento, Impermeables y a la maldad. llamémoslo maldad, sí, me parece correcto. Además, porque estoy ahí metido en un tren de hilo en Twitter a propósito de la maldad. Llamémoslo maldad. Porque así como, uy, así como de que no es por maldad, no, no, ahí hay maldad en lo que se hace. Hay Sí, una perversidad, hay una perversidad. Y eso es súper importante. Mira, lo voy a tirar ahora. Eh, este domingo recién pasado, Paulsen, en Tolerancia Cero, dijo que teníamos que empezar a ponerle ojo a las fake news, porque si no, el problema se nos iba a venir encima, que ya estábamos como un pie atrás. Y dije, ¿y este gallo en qué planeta vivió si la convención constitucional fue bombardeada, boicoteada por por dentro y fake por news. fuera de total desinformación? Y como no soy tonto ni perezoso y algo de memoria me queda, recordé un video en una entrevista del 2022 en donde le dice al, a uno de al presidente quien fuera presidente de la constituyente, que es ¿Paulsen Jaime mismo? Baza, sí, Pauta el Ya. mismo, a Jaime Baza. Y en esa entrevista le dice que la campaña de fake news y de desinformación es una estrategia política de la derecha, y no por una cuestión de maldad, sino que es por como la ideología que ellos tienen. Es obvio que ellos van a hacer eso atacando de esa manera eh, la constituyente. Y era como, bueno, a propósito de ética, ¿me estáis hablando de verdad que vamos a seguir considerando la mentira, la desinformación y toda la falta de ética que de eso se desprende?
las lucas que estuvieron involucradas, los millones de pesos que estuvieron como una estrategia política o como una, que después en otro programa más adelante, junto con Eugenio Tironi, dijo que era una, que correspondía a la inteligencia política de la derecha. En ese capítulo donde está con Jaime Baza le dice, ¿sabes qué? Sí, te concedo una cosa. Deberíamos haber previsto que los poderes fácticos, medios y empresarios se iban a replegar para defender el status quo. Pero eso no exime de que haya sido una actitud perversa, porque jugaron con lo más preciado, y ahí lo empalmo con lo que dice mi maestro, que tiene que ver con la confianza. Un principio básico incluso en leyes es el principio de buena fe. Y eso nosotros lo escuchamos todo el tiempo. Cualquier conversación en el área política, judicial, de lo que sea, uno debe partir con el principio de buena fe. Yo estoy aquí conversando contigo porque supongo que doy buena fe, tú estás interesado en tal y tal y tal y tal cosa. Y podemos dialogar tranquilo. Pero eso no sucedió, ni siquiera eso sucedió al grado de ser macabro, ¿no? Ni siquiera esto sucedió en la CC, porque todos colaboraron, hicieron eco y naturalizaron, por ejemplo, que las personas, que el texto propuesto le iba a quitar la casa a las personas. Y Baza se lo dijo, o sea, no hay un texto en una constitución anterior, que es la pinochetista, ni en las anteriores, ni en la que nosotros escribimos, que hiciera relación a que el Estado se iba a quedar con la casa de las personas. Y eso me parece que es minar el piso mínimo, que es la buena fe. Y él lo llamó correctamente perversión o perversidad. Entonces, sí, yo creo que estamos en un momento de total corrupción, en el sentido en que no hay instituciones en las cuales confiar, e inclusive en el ámbito académico. Estaba leyendo hoy día a un tipo que analizó un informe sobre las implicancias del tráfico de cigarrillos. Y resulta que quien manda a hacer el estudio es la Asociación de Tabacaleras de Chile. Y quien respalda el estudio es la Universidad de Chile. Y el tipo tomó el texto, tomó la investigación, se dio el trabajo de leerlo, en 10 puntos demostró que eso no tenía pies ni cabeza, ni siquiera con los datos, ni siquiera tomaron los datos reales obtenidos por el INE o por la misma universidad. Entonces, que una universidad se preste para respaldar una investigación sin siquiera haber hecho cotejar el trabajo en sí mismo, o sea, es- y es cierto, estamos dudando de todo. Yo cuando leo un texto, yo lo primero que hago es quién lo escribe, para quién lo escribe y por qué lo escribe. Sea un texto político, sea un texto de noticias, sea un texto científico. Y no lo hago por una cosa paranoica, sino que porque nos vamos a tener que acostumbrar a tener ese Ese reflejo. hábito, Mm. ese reflejo, porque inclusive sin maldad, inclusive hay errores en revistas científicas de alto valor. Inclusive, porque uno diría, ya, pero esta es una investigación pichiruchi que se hizo a Mm. no sé, 50 personas, necesitamos replicar, no sé, 50 investigaciones más en este aspecto con mayor cantidad de personas para decir, sí, esto es así, desde el punto de vista científico, ¿no? Pero Bueno, incluso los habiendo, meta-análisis, habiendo coqueteado un poquito en el pasado con el ámbito de la investigación científica, yo les puedo decir que los investigadores, incluso los de renombre y prestigio, corren detrás de las subvenciones. Y mientras menos el Estado invierte en investigación y desarrollo, más los investigadores son dependientes de los financiamientos de la empresa privada. Sí, sí. Y eso pasa aquí también. ¿Eh? En Canadá hay un porcentaje mucho más grande que en Chile de inversión en investigación y desarrollo.
también pasa todo, en todos los países, a todos los ámbitos, pero a ese nivel creo que Sudamérica, Latinoamérica, para hablar de un ejemplo más cercano, somos más vulnerables, digamos, a ese tipo de situaciones. Por ende, no me sorprende que la Universidad de Chile, que es una universidad técnicamente respetable, es la Universidad de Chile justamente, también caiga en ese tipo de prácticas que no colaboran a aumentar, porque era como uno de los baluartes, ¿no? Que existían de rigor O sea, intelectual, si ¿cachai? hay una institución que podría darte algo de confianza, sería la ciencia, po, la Claro, academia. la O sea, academia. por favor, Entonces, mi único solaz, mi isla para refugiarme es leer documentos mm, científicos. mm, sí. 3 minutos, Y ni muchachos. ahí tengo confianza al 100%. El que tiene plata pone la música. Con plata baila el monito. Solo quiero Con hacer plata, una última conexión y un enlace para que no se nos pierda, quizás lo podríamos conversar después, que es corrupción y ciencia, tomando el caso de China. Yo no sé si ustedes saben que en China se mide hasta, si tú cruzaste mal un semáforo, lo cruzaste en rojo, te llega un parte y te empiezan a bajar los puntos. Y Como sin puntos ciudadanos. no podéis y sin puntos no podéis ni siquiera comprarte un pucho en el localcito de la esquina. Ujú. Ahí tenéis un tema grueso. Ética, confianza, corrupción, ciencia. Y robótica, porque para eso necesitáis robótica, obvio. Así es. Súper ¿Ya? interesante ese tema. Súper. Mm. Parece casi como que parece como irreal, pero cuando uno lo analiza, en verdad es Ahí fuerte, estamos. Y muy eso fuerte. viene. Infelizmente, eso Eso sí viene. me preocupa, Mm. sí, por los mira, puchos. todos los temas que hemos tocado tangencialmente, porque es tangencial, es un tratamiento por encima que nosotros hacemos un poco para recordar, para ayudarle a la gente a que tiene, apague la tele y abra un libro, apague la tele y abra un libro, amplíe su mentalidad, infórmese, pero infórmese no en los elementos que le dicen lo que ellos quieren que usted sepa, tenga una información variada, ¿ya? Eh, es bueno votar informado, es bueno opinar informado, ¿no? Y es un poco lo que nosotros queremos que usted, pedirle que usted haga. Estamos aquí en este momento con unas temáticas tan importantes, tan trascendentes. Mire, ya vienen elecciones en Chile en octubre, ¿ya? Y ya hay, ¿Presidenciales? no, No, de alcaldes, ¿qué Ya. más es? Municipales, ya. Municipales, claro. Y ya y hay gobernadores. alcaldesas que andan haciendo campaña presidencial ya. Es decir, Por supuesto. lo terrible de esto, por eso que yo hacía la pregunta, ¿qué pasa con el ser humano? Lo terrible de esto es que todo lo que está ocurriendo, la gente en general tiene la tendencia a normalizarlo. Ya como que no se admira por lo que pasa. Es normal que ocurra. Son Es normal que te asalten. técnicas de Es normal que sobrevivencia te roben. Es mental. normal que te hagan portonazos. Es normal la corrupción. Ah, que esos Es la gallos respuesta del ser humano a una realidad que nos parece Automática. que nos sobrepasa, automática. definitivamente. Claro, efectivamente. Eso duele, preocupa profundamente, porque justamente no debería ser así la actitud nuestra. Debiera ser todo lo contrario, ¿verdad? De rebeldía, de preguntarse por qué. Debiéramos tener una actitud crítica para vivir. Y no solamente que pasen por aquí las cositas, ¿verdad? Y no estar ni ahí, como dicen los cabros, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar ahí. La responsabilidad que tenemos como padres, como abuelos, como amigos, como esposos, como pareja, la responsabilidad que tenemos como trabajadores es justamente estar allí, no
vivir indiferentemente, ¿no es cierto? Si yo estoy bien, lo demás no me preocupa. No, esa actitud que es propia del capitalismo, no debemos dejarla que penetre y la hagamos como como normal. No, no, eso no es normal. Lo normal es inquietarse. Lo normal es preguntarse. Muchos años trabajé yo en la docencia y en aquellos principios, ¿no es cierto? O vamos a decir, en mi primera etapa, uno como que se molestaba un poco y le llamaba a un alumno que preguntaba, uno le decía es mosco. No le decía uno al alumno, pero uno decía este mosco. Esa es la actitud. Pregunte, inquiétese. Inquiétese por la ética, inquiétese por lo que debo y no debo hacer. Inquiétese por la inteligencia artificial que nos puede llevar al cosmos maravilloso o también nos puede hundir y podemos llegar alguna vez, como decía Nilsson, al fin del hombre. ¿Para qué va a estar el hombre si vamos a estar lleno de robots que ya no van a ser robots en esa época? ¿Y qué va a decir la iglesia? Inquiétese, pregunte. Tenemos que irnos. En el próximo programa vamos a recordar, por supuesto, el concepto de ética una vez más y vamos a tomar lo que propone Isa para el próximo programa, ¿no? De la corrupción y la ciencia. Me parece muy importante. ¿Ya? Ah, en Chile en este momento se le ha cambiado el nombre al titular, ya no se habla de Luis Hermosilla, por esa tremenda corrupción que es así, pues transversal, en todo el sentido de la palabra transversal. Prácticamente no hay elementos de la política chilena que no esté metido de alguna manera en los audios que se le han incautado del teléfono al señor Luis Hermosilla, ¿no es cierto? Y ahora ese tema, decía Luis Hermosilla, los diarios, ¿verdad? Luis Hermosilla, el abogado, el distinguido abogado Luis Hermosilla. Ahora ya no dice así, ahora dice el caso audio, ya no es el caso Luis Hermosilla, ¿no? Ocultando siempre para que el tipo pase desapercibido, cada vez pase más piola, ¿no? Caramba, son, dijimos la otra vez aquí, y porque lo hemos leído y lo hemos escuchado, más de 750.000 mensajes que tiene este individuo y no ni siquiera el 5% de esos mensajes han sido ya dados a conocer. Imagínense todo lo que viene. Por eso es que en Chile en este momento hay mucha gente que no duerme tranquila por lo que puede venir. Tenemos Mucha- tenemos temas para los Oh, próximos programas, definitivamente. ¿dónde va el ser humano? Uh. Sigámonos preguntando. Les queremos Buenas desde noches a todos, un abrazo las para alas de la cada libertad, uno de les ustedes. queremos, les respetamos, les admiramos y les agradecemos la sintonía. Yo agradezco personalmente, por supuesto, a don Luis Morales Trujillo, a Gracias, don Lucho. Milton Cepeda Galvez, a don Isaac Emerson, que están siempre lúcidamente positivos en los programa. Y a ustedes, un abrazo grandioso. Hasta siempre. A la próxima. Bye bye.